El tema que vamos a estar viendo en esta mañana se llama Su muerte, mi salvación. Ese es el tema que vamos a estar compartiendo. Colosenses capítulo 2, verso 8. De igual manera, si de pronto sabemos que hay personas nuevas, hay personas que de pronto no trajeron su Biblia, en las pantallas ustedes van a poder ver el verso que vamos a estar entonces leyendo. Vamos entonces a leer el versículo 8, por favor. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esta es una amonestación, ¿cierto? Una advertencia que el apóstol le está haciendo a la iglesia que estaba en Colosas, porque resulta que para ese entonces no solamente el evangelio, el mensaje de Cristo prosperaba, sino que a la par con esos mensajes también habían mensajes que iban en contra de Cristo, iban en contra de lo que la escritura enseñaba. Por eso Pablo se ve en la obligación de exhortar a la iglesia y hacerle esta amonestación y les dice: miren, estén atentos, ojos abiertos, que nadie los engañe. ¿Por medio de qué? De filosofías y huecas sutilezas. Esa palabra engaño también se puede traducir allí como robar. Y resulta que quienes nos engañan utilizando la escritura o malinterpretando la escritura, nos están robando a nosotros la bendición. Y nótese que todos sabemos quién es el que engaña. La escritura dice en Juan capítulo 10 que el enemigo y sus secuaces solamente han venido para matar, hurtar y destruir. Ese es el propósito que el enemigo tiene con nosotros. Él no quiere otra cosa de nosotros más que destruirnos, que separarnos y apartarnos del propósito eterno para el cual Dios nos ha llamado a usted y a mí. Sigue diciendo, según las tradiciones de los hombres. Y eso es bien interesante, porque ¿qué es una tradición? Sino algo que se repite mucho. De hecho, hablamos tradiciones que son o que vienen de generación en generación. Y hay tradiciones antiguas, la Navidad, ¿cierto? La alborada, ese tipo de cosas. Pero mire, en la iglesia de Cristo, no hablo de fe y esperanza solamente, sino en la iglesia de Cristo hay tradiciones modernas que se están colando de una manera muy sutil. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer lo que dice el texto: mirar, estar atentos. Son tradiciones de hombre conforme a los rudimentos, a los cimientos del mundo. Y cuando la escritura menciona aquí mundo, no se está refiriendo a la tierra física, sino al sistema de gobierno caído de este mundo. Yo ahorita compartía con unos adolescentes y les decía: piensen en esto. Hemos leído Efesios capítulo 6, donde dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, gobernantes que gobiernan este mundo, ¿cierto? Pero una mejor traducción de ese texto dice que nuestra lucha es contra principados y potestades que desde las tinieblas, desde la oscuridad, gobiernan este mundo. Yo le voy a decir algo: la lucha no es contra Maduro, la lucha no es contra nuestro presidente. Usted piensa en lo siguiente: las drogas, ¿para qué se crean las drogas? ¿O para quién se crean las drogas? ¿Quiénes son los que más utilizan drogas? Los jóvenes. Ahora, ¿tú qué crees? Un joven ingeniero químico de 15 años inventó el Tusi. ¿Segura? ¿Crees eso, verdad? No. ¿Ustedes se acuerdan la ballena azul? Un juego, ¿qué hacía ese juego? Llevar a los niños, a los adolescentes a suicidarse. ¿Quién inventó ese juego? Un ingeniero en sistemas, un hacker de 17 años. No, era un viejo, lo cogieron, recuerden. Y todo ese tipo de personas ni siquiera son ellos los que actúan, sino que son los principados y potestades que gobiernan el mundo desde las tinieblas. Por eso la escritura nos dice a nosotros: abramos los ojos. Mire, cuando nosotros leemos los dones que hay en Corintios, nosotros muchas veces: ay, qué rico el don de fe, para por fe tener todos los otros dones. No, yo quiero el de sanidad, porque yo mantengo con una tos, hermano.
No, qué rico aquel don, esto y lo otro. Pero mire, de los dones que hay ahí, el don que más va a necesitar la iglesia en estos tiempos es el don de discernimiento. Para que podamos pesar los corazones, para que podamos discernir los espíritus y saber verdaderamente qué mensaje viene de Dios y qué mensaje viene del enemigo. Porque sabe que la Biblia dice que el enemigo se disfraza como ángel de luz. El enemigo no se le va a aparecer a usted con cachos y colas. El enemigo no se le va a aparecer así de una, usted se asusta. Él viene con sutileza. Usted cuando empieza, yo estaba trabajando una vez en Dunkin' Donuts y me enseñaban a diferenciar los billetes, los falsos de los buenos. Y a uno lo ponían a familiarizarse primero con los que eran verdaderos. Y usted coge un billete falso y hay billetes que usted dice, oiga hermano, pues es que eso es igualito, dale los sellos, véale la cabeza a Jorge Eliezer, vea esto y lo otro. Y uno dice, venga, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Ahí es donde se requiere ese discernimiento para entender qué es lo que dice Dios. Ahora, dice que todas las tradiciones de hombres y que todos los rudimentos de este mundo no son conforme a Cristo. Y mire, eso es muy sutil. Y eso es bien difícil de diferenciar. Por eso le digo, se hace necesario que nosotros entonces entendamos la escritura. Mire, Jairo enseñaba el miércoles acerca de Juan el Bautista. Y mire, el mensaje que Juan el Bautista daba era el mensaje más impopular que existía. Si tú comparas el mensaje de Juan el Bautista o el mensaje de Cristo con el mensaje de muchos predicadores de hoy en día, tú te vas a dar cuenta que no hay nada en común. Porque ¿cuál es el mensaje que a la gente le gusta hoy en día? Bendición, aleluya, trae tu dinero acá y se te multiplicará. Bueno, y todo ese tipo de vainas, todo ese tipo de sandeces. La escritura dice eso, que son huecas sutilezas. Mire, y ahí es donde se requiere, se necesita, se busca ministros, pastores, padres, apóstoles, lo que sea, comprometidos con la verdad y dispuestos a hablar la verdad, cueste lo que cueste. Y si volvemos al ejemplo de Juan el Bautista, adivine qué le costó a Juan el Bautista decir la verdad sin importar las consecuencias. ¿Qué le pasó al man? Tuki lolo, frikis mortis, caladris muertis, le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Por denunciar lo que estaba mal en el pueblo. Qué tremendo eso. Necesitamos personas comprometidas con eso. Hay cosas, iglesia, hay cosas que estamos practicando, hay cosas que estamos haciendo que son normalmente malas, pero se han vuelto normalmente buenas. Esta semana yo estaba pensando en algo, había algo que me estaba carcomiendo la mente, algo que yo a veces escribo cosas en el blog de notas y tenía algo escrito. Y yo, ¿sabe qué? Voy a escribir eso. Que tenía que ver de que hay muchas cosas que se han vuelto moda en la iglesia. Y el hecho de que se vuelvan moda no significa que Dios lo apruebe. Yo tenía miedo de poner eso porque yo puse algo muy puntual. Yo puse como ejemplo el yugo desigual. Y vea, para mi sorpresa y para la gloria de Dios, varias personas me comentaron la publicación y me decían, gracias hermano, lo necesitaba. Y no les miento, y quiero ahorita les muestro el celular. Y yo decía, ¿por qué entonces vamos a ocultar la verdad cuando la verdad lo único que hace es exhortar, consolar y edificar? ¿Por qué entonces vamos a callar la verdad? Por eso les digo, necesitamos ministros comprometidos con anunciar el evangelio, duélale a quien le duela. ¿Sabe qué dice MacArthur? Un teólogo y un pastor muy conocido. Él dice, si la verdad de Dios ofenda, déjela que ofende. Las personas han vivido toda su vida ofendiendo a Dios, pero esa ofensa es momentánea, porque inmediatamente entonces tú ves tu pecado y vas a correr a Cristo y entonces Él te salva. Pero realmente necesitamos esto, necesitamos pararnos en contra de la corriente y decirle al mundo, no, muévete tú eres el que está equivocado, tú eres el que está mal, porque solo los peces muertos son los que nadan a la par con la corriente. Y nosotros no estamos muertos, nosotros tenemos vida. Dice el versículo el 9 y el 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él,
porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Uno de los problemas que se estaba presentando en esta congregación era de que había una herejía, había un falso mensaje. Y la influencia que tenía la gente de Colosas era una influencia de un pensamiento griego. Entonces, para los griegos el cuerpo era malo, pero el alma era buena. Entonces, cuando ellos les hablaban acerca de esta naturaleza de Cristo, ellos decían, pero no es posible, porque pues se supone que es Dios y es bueno. ¿Cómo va a tener un cuerpo si el cuerpo es malo? Por eso Pablo se ve en la obligación también de escribir eso y decir que en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso es algo que se llama, cuando uno estudia la naturaleza de Cristo, eso lo llaman la naturaleza hipostática de Cristo, que significa que Él era 100% hombre y 100% Dios. Hay una porción de la escritura que ilustra eso muy bien. En Mateo vemos que Jesús se sube a la barca con sus discípulos, empiezan a navegar y la escritura dice que Jesús se queda dormido. También hay una porción de la escritura donde Jesús está caminando, está por Samaria y dice que Jesús se detiene a un pozo a beber agua porque tenía sed, lo cual son cosas que corresponden a nuestra naturaleza humana. Pero en ese pasaje donde están en la barca, dice la escritura que se levantó una gran tormenta, una tempestad que sacudía la barca. Los discípulos despertaron a Cristo y Cristo se levanta y reprende los vientos y el mar. Y los discípulos empiezan a decir, wow, ¿qué hombre es este? Ojo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y los mares le obedecen? Ahí está expuesta esa naturaleza de Cristo, 100% hombre y 100% Dios también. Ahora, si Cristo es quien Él dijo que es, el verso 10 es para nosotros. Si Él dice ser quien Él es, nosotros estamos completos en Él. Mire, iglesia, Carl Jung, él era psicólogo. Yo sé que la mayoría hemos escuchado esta frase: todo corazón tiene un vacío y solo lo llena el amor de Dios. ¿La hemos escuchado? Eso en realidad lo dijo un psicólogo y él fue muy famoso y muy conocido porque sus terapias eran muy efectivas. Y él dijo: yo trabajo sobre esa premisa de que todo el mundo está incompleto a menos de que estén en Cristo. Mire, muchas veces uno piensa: no, hermano, yo necesito un mejor trabajo, yo necesito que me paguen más, yo necesito, ahorita viene diciembre, vamos a ver el salario mínimo cómo nos va, ojalá el jefe tenga misericordia de mí, me suba el sueldo y quiera un 50%, yo con eso vivo tranquilo, ¿cierto? Entonces empieza uno a creer que lo que uno necesita, uy, no, de esa motico ojalá ya la cambie por carrito, es que con los aguaceros acá yo mantengo enfermo, ¿cierto? No, es que esa casita, yo bien lejos que vivo, ya quiero mi casita propia. No, es que vea, yo sé que donde yo compre la casita, muchacho, vea, yo mejor dicho, yo me arreglo. Uno muchas veces empieza a pensar eso, que uno necesita esas cosas externas para estar completo. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que cuando usted dice: no, yo lo que necesito es un mejor salario, usted va y tiene el salario y se siente igual o peor por la desilusión, porque usted empieza: uy, yo que pensaba que era el mejor salario que yo necesitaba. Iglesia, hasta que no comprendamos esto, que en Él estamos completos, vamos a seguir vagando por este mundo. Ojo, y habla de que en Él habita la plenitud y Él quiere habitar en plenitud en nosotros para estar completos. No solamente un poco de Cristo, no, que estemos llenos de Él, donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos. Realmente yo le decía a la iglesia en Venezuela eso. Yo le decía: hermanos, ustedes lo que necesitan, igual que nosotros, es más de Dios, es más de Cristo en nosotros. Eso es lo que necesitamos. No cuántas conchitas recogió, no qué hiciste por tu vida, no esto, no, lo que necesitamos verdaderamente para estar completos es Cristo. ¿Usted qué piensa que es el trago? No, que Jesse Uribe, que esta vaina, que las rancheritas, que eso es lo que yo necesito para llenarme, una farrita, una rumbita. No, es que el hombre de la vida, el hombre de mis sueños, no, la mujer, yo la estoy esperando para estar completo. No, antes de casarse, usted tiene que estar completo en Cristo. Otra persona usted no lo va a complementar, es solamente una ayuda idónea, una influencia positiva. Antes de eso, usted tiene que estar completo en Cristo, porque si no, usted va a pensar que esa persona lo va a llenar y la desilusión va a ser mucho peor, porque usted se va a dar cuenta de que no es así. ¿Sabe qué? Yo he analizado algo. Yo fui joven, hasta todavía, ¿cierto? Pero miren, de que yo he estado pensando y he estado orando y preguntándole al Señor:
cosas que me pasan, cosas que yo veo. Y yo les digo que no es algo que esté pasando solamente en la congregación. Mire, solo por la gracia de Dios, el Señor este año me permitió visitar varios países. Estuve en varias iglesias. Y mire, en Calvary Church, en Miami, en Iglesias Sin Fronteras, en Madrid, en Parola di Vita, en Italia, y en Saint-Frontier de Francia, en todas las iglesias pasa lo mismo con los jóvenes. Y yo me di cuenta, y es que se enamoran de la persona correcta en el tiempo incorrecto, hacen las cosas incorrectas y hieren su corazón. Y quizás nunca sanan eso y llegan a una edad donde ya están maduros para tener una relación, pero como ya la embarraron, como ya metieron las de caminar, como ya arrastran todo eso, entonces ponen la mirada en cualquier cosa que se les aparezca. Realmente eso sucede. Realmente yo creo que eso es así. Entonces se dejan seducir por cualquiera que le hace cambio de luces y ahí quedan atrapados o atrapadas. Qué fuerte es eso. Y ahí es donde yo digo, no, es que no es Él, no es ese trabajo que te llena, es Cristo. Es Cristo, es volver la mirada a Él, es amarlo a Él, es llenarnos de Él para que todos esos vacíos que tienes estén llenos en Él. Y no sigas buscando a alguien o algo que te sacie, porque ya estás completo en Él. Se trata de eso, iglesia, de que comprendamos eso. Si no entendemos y vivimos esto, vamos a seguir queriendo que cosas terrenales, que cosas materiales pretendan de llenarnos. Y eso no llena, hermano, no llena. Yo ya conocía de Cristo y me aparté 8 meses. Y buscando llenar mi vacío, mi dolor en cosas de este mundo, solamente la pena se agravaba, solamente la desventura me acobijaba. Era horrible. Hasta que el Señor tuvo misericordia de mí y me volví, me llamó. Yo le dije: Señor, de aquí para adelante contigo hasta la muerte. Y así, iglesia, tiene que ser en nosotros, que verdaderamente estemos completos en Él. Vamos a leer verso 11 y 12. No solamente en Él estamos completos, sino que en Él también fueron circuncidados. No circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Usted dirá: uy, ¿cómo así los nuevos? Uy, ¿cómo así que la circuncisión? Uy, pastor, traiga la navaja, los cuchillos, machete. No. Cuando vemos la circuncisión, sobre todo en el Nuevo Testamento, está hablando acerca de un acto de purificación. En Génesis capítulo 17, creo que es verso 10, Dios le dice a Abraham: esta será la señal del pacto, se va a circuncidar. Y todo niño hebreo que nazca a los 8 días, pues entonces se va a circuncidar. Esa era la señal de que ellos eran el pueblo de Dios, era la señal de que eran hijos de Dios. Es más, cuando los nazis, ¿cierto? Cuando los alemanes toman Polonia y todo esto, para identificar si una persona era judío o no, lo que ellos hacían era de que le bajaban los pantalones, los joggers, lo que sea, y le revisaban a ver si estaba circuncidado. Si estaba circuncidado, entonces era la señal de que eran hijos de Dios. Pero aquí, en esta porción de la escritura, lo está hablando acerca del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es lo que nos hace a nosotros ser hijos de Dios. Mire, el nuevo nacimiento es tan importante que Jesús lo dijo de la siguiente manera: fácil, el que no nace de nuevo no entra en el reino de los cielos. El que no nace de nuevo no es salvo. Fácil, para de contar, eso es todo. No le eche más cabeza, no le eche más mente a eso. Eso es el nuevo nacimiento, ¿cierto? Y se nace del agua y del Espíritu. Es una señal que Cristo pone en nosotros, el sello de su Espíritu, donde ya hemos sido perdonados y justificados. Porque, por lo que dice ahí, resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí deja eso claro la escritura, ¿cierto? Que fue mediante a la fe, no por obras de justicia para que nadie se gloríe, sino por gracia, por la fe puesta en Cristo, en su muerte y en su resurrección.
Entonces debemos de entender eso, iglesia. Mire, si nosotros somos cristianos, si nosotros somos hijos de Dios, tiene que haber un distintivo, tiene que haber algo que nos diferencie de los demás. Vea, yo le cuento una anécdota. Esta semana me sentí mal, antier, porque estaba en una mesa cuidando unos puestos, ¿cierto? Entonces yo tenía 8 puestos y llegó un señor muy grosero y no me dijo ni buenas noches, joven, o esto, lo otro, peludo, lo que sea. Llegó y me dijo, va a necesitar todas las sillas. Y yo lo miré y le dije, es más, me hace falta una silla en la parte de allá. Y salió y se fue. Y ese señor toda la noche me miró en el restaurante. Y yo decía, o sea, realmente, o sea, yo llegué a mi casa esa noche y me estaba lamentando por eso. Yo decía, qué vergüenza. O sea, ¿cuál es el distintivo de nosotros? ¿Qué dijo Jesús? Ustedes, la gente va a saber que ustedes son mis discípulos porque se aman los unos a los otros. Y muchas veces fallamos en eso. Y en lugar de representar a Cristo, estamos siendo tropiezos para Cristo. ¿Usted se imagina que el Señor se dé cuenta que yo soy cristiano? O que el Señor esté aquí escuchándome predicar. No, yo sé que no está, porque si hubiera parado apenas me hubiera visto. Pero en serio, nosotros debemos de pensar en eso, de que cada acción que nosotros hagamos, o sea, la gente lo va a mirar. Vea, vaya y diga usted en el trabajo, yo soy cristiano, sí, jefe, claro. Vea, todas las miradas se van a poner sobre usted. Todas las miradas, todas las miradas. Si usted llegó 3 minutos tarde, llegó 3 minutos tarde y eso que es cristiano. Uy, hermano. Uno es como, uy, padre, ilumínalo o elimínalo. ¿Te lo llevas o te lo mando? Eso es fuerte. Y ahí es como uno siente como el costado traspasado en ese momento. Señor, perdóname. Y eso es bien fuerte, pero realmente nosotros debemos de tener un distintivo. O sea, lo natural no puede ser de que siempre seamos vituperio y piedra de tropiezo para la gente. No, lo normal debe ser que la gente al vernos a nosotros diga, hey, hermano, ¿usted qué tiene? Usted es diferente. Niña, ¿usted qué tiene? O sea, yo veo que a usted le caen manes y eso y tal cosa, y usted es seria. Yo veo, muchacho, que usted también lo mismo y usted es serio con el Señor. Yo veo que a usted le proponen negocios torcidos por allá y usted no copia de nada. ¿Usted qué tiene? ¿Usted qué hace? Qué chévere ser así. Y ahí es donde usted va a decir, no, muchacho, usted me conociera. Es que no soy yo, sino que como Él habita en mí, como la plenitud de Cristo habita en mí, como yo estoy completo en Él, es simplemente que usted está viendo a Cristo a través de mí. ¿Qué es lo bueno? Que esa oferta de salvación también está dispuesta para usted. De eso se trata, iglesia. Vamos a mirar verso 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, sí, leí otro, pero ese también sirve porque Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Sí, antes estábamos en tinieblas, antes andábamos en este mundo cegados y caminábamos y nos tropezábamos con todo, pero ahorita Él tuvo misericordia, nos alumbró y nos trasladó de la oscuridad a la luz, donde usted y yo ya vemos claramente lo que está bien y lo que está mal, y ya sabemos qué decisiones tomar que agraden a Cristo. Pero el verso 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Este texto es hermoso. Este es el Evangelio. Iglesia, si alguna de ustedes dicen, ¿qué es el Evangelio? Esto es el Evangelio. Qué mensaje tan glorioso, qué mensaje tan esperanzador. Dice, estando muertos en delitos sin pecado. Muchacho, un muerto no palpita, un muerto no hace nada. Ahí hay muertos que se mueven, se tiran gases, pero pues normal, ¿cierto? Pero realmente el muerto es inerte, ¿cierto? No tiene vida, no respira ni nada. Y dice que estando nosotros en esa condición, sin haber mostrado siquiera una pizca de interés por Cristo, sin ni siquiera haber correspondido al amor de Cristo por nosotros, a pesar de eso, dice la Escritura, Él nos dio vida juntamente con Él. Mire, y es bien interesante porque la clase de vida que Cristo nos da no es cualquier vida, no es una vida vana. El mismo Juan 10:10 dice que la vida que Él nos da es vida y vida en abundancia. Esa es la clase de vida que Cristo nos da. Esa es la clase de vida que Cristo nos quiere dar. Y eso me parece hermoso porque yo no lo merecía. O sea, yo no merecía esa vida. Yo no era digno, nosotros no éramos dignos de que Él fuese a la cruz a morir por nosotros. Aún así, por su gran amor con el cual nos amó, Él lo hizo. Y dice, me encanta esta parte, perdonándoos todos
los pecados. Usted sabe qué significa todos en el griego, en el arameo, en inglés, en todos los idiomas. Todos es todo, muchachos, todo. Todos los pecados. Usted dirá, ¿todos seguro? Sí, todos. A ver, ¿qué has hecho? No, es que usted no sabe. No le cuento porque se espanta, esconde las cosas. Todos los pecados. La escritura dice en Miqueas 7:18 de que Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y dice que echará al fondo de la mar todos nuestros pecados y sepultará todas nuestras iniquidades. Dice que se olvidará de ellos. O sea, es real, el perdón de Cristo es así. No es como el perdón de nosotros, yo perdono pero nunca olvido, ¿qué tal? Así hablan mucho, ¿cierto? Así dicen mucho, oye cristiano, yo soy manso, menso pero no manso. Manso pero no menso. ¿Ustedes entienden? ¿Cierto? Y no debe ser así, ¿cierto? El perdón de Cristo no es así. Ah, no, sí, yo te perdono, pero yo sé que usted le echó las miradas a la secretaria, sin vergüenza. El perdón de Cristo no es así. Usted va y le pide perdón al Señor por un pecado que usted haya hecho hace un mes y el Señor le va a decir, venga, ¿usted de qué pecado me está hablando? Yo ya lo perdoné. Ustedes se acuerdan cuando Dios habla con Salomón y Dios le dice a Salomón, vea Salomón, si usted camina delante de mí en rectitud, en pureza, en esto, en rectitud, conforme a mi corazón, como andó David tu padre. Uy, espera un momentico, aquí pasó algo. O al Señor se le perdieron las hojas de la Biblia o se le olvidó. Porque como así se anda en rectitud, en pureza, en santidad, como andó David tu padre, sabiendo que David por allá con Betsabé hicieron los picos de esa vaina y tuvieron un hijo y se murió y pecó y mejor dicho mandó matar al esposo, un sicario profesional. Uno dice, venga, ¿cómo así? O sea, el Señor se le olvidó eso. ¿Qué? ¿Sabe cuál es la respuesta? Es esta, simplemente esta es la respuesta, de que el Señor te perdona, se olvida y se olvida de que tú lo hiciste. Ese perdón del Señor es hermoso. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por ese perdón? Verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mire, esto es interesante. El mismo texto, la misma Biblia nos está diciendo de que había una lista de cosas que estaban en contra de nosotros. Una lista no pequeña, una lista con la cual podríamos envolver el mismo planeta Tierra y el universo y todo. O sea, una lista muy grande. Y dice que Cristo anuló esa acta de decretos. Y dice que la clavó en medio de la cruz. Mire, es bien interesante porque aquí Pablo menciona la cruz y resulta que cuando una persona, la sentencia era la cruz, cuando lo crucificaban, sobre su cabeza le escribían cuál había sido el delito por el cual murió. ¿Eso para qué lo hacían? Para que la gente cogiera escarmiento, para que la gente cogiera, ay, sí, vea, pues ya no se puede robar porque vea, lo matan a uno. Entonces la gente entendía, o sea, esta persona está muriendo por esa causa. A Jesús lo crucificaron con 2 hombres más. La Biblia dice que los 2 eran ladrones. ¿Sabe cómo se dio cuenta el escritor de que eran ladrones? Porque había un aviso acá que decía eran ladrones. Pero cuando usted va y mira lo que le escribieron a Cristo, ¿qué decía? Ladrón, hurtador, mirón, ¿qué decía? ¿Qué manda a poner Poncio? No, póngale ahí, este es Jesús, el rey de los judíos. Lo estaban matando por ser rey. Lo coronaron con una corona de espinas y por eso lo mataron. Le pusieron su traje de rey y lo crucificaron por ser rey. Pero en lugar, ahí en esa misma cruz, él puso esa acta de decreto. Sí, el rey estaba muriendo por los esclavos del pecado, para que pudiéramos acceder a su salvación. Eso es lo que realmente dice, porque me encanta que Pablo dice eso. Los crucificaban y les ponían con qué. Cristo era inocente. La escritura dice el justo por los injustos, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Eso fue lo que él logró en la cruz. Por eso su muerte es nuestra victoria. Es bien interesante también porque ese acta de decretos eran cosas que estaban en contra. Esteban Gaviria, ese peludo, eso, y esto y la vaina y puras cosas, y ahí no había nada que hacer. Era verdad. Era verdad, todo lo que esa acta de decretos decía en contra de nosotros, eso era real. Pero es bien interesante porque ustedes se acuerdan que Cristo desde la cruz, una de esas últimas palabras que dijo fue consumado es. Esa palabra consumado es, en griego es tetelestai, y fue una palabra que se utilizaba
por decir algo, cuando alguien pagaba los impuestos al Imperio Romano, les entregaban un paz y salvo que estaba sellado y decía tetelestai o consumatum est en latín, lo cual significaba que esa persona había hecho un pago total de lo que debía. Cuando Cristo estaba en la cruz y antes de entregar su espíritu, en su sexta palabra Él dice consumado es, estaba diciendo se ha efectuado, se ha hecho real. El pago que demandaba la santidad de Dios ya se ha hecho, y el pago se ha hecho completo, y esa cuenta y ese pago está a favor nuestro. Ahora mire esto, verso 15, para que terminemos en este verso. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire, ustedes, yo les quiero contar algo aquí. Estamos en rojo, pero hagámosle. Igual que ahí no predico en este culto, entonces voy a aprovechar. Triunfando sobre ellos en la cruz. Mire, dice que Cristo despojó, los vació a los principados y autoridades de todo poder, de toda autoridad, de todo dominio que tuvieran o que tuvieron en algún momento sobre nosotros. Y ahora aquí hay una imagen bien interesante. Dice que los exhibió, o sea, los carteleó, los boleteó públicamente. Mire la versión de abajo, esas palabras de Dios para todos, dice obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Usted se acuerda que Cristo sale del patio de Anás y lo llevan hasta Gólgota desfilando con un madero sobre sus lomos. ¿Recuerdan eso? ¿Eso para qué lo hacían? Para escarnio público también. Para que, ay, mira ese Jesús, ay, mira fulano, ay, mira este. Entonces, hijos, no se junten con ellos. Era para que la gente viera. Y los ponían a caminar. Todo eso para escarnio, para vergüenza. Pero qué tremendo que lo que ellos pensaban que estaba avergonzando a Cristo únicamente se estaba contando a favor para nuestra gloria. Eso es tremendo, hermanos. O sea, el enemigo pensaba, lo estoy matando, ahí va, lleve la cruz, azótelo, pégale duro con el flagelo, toma lo tuyo, arránquenle las barbas, sí, Fran, lo escúpanlo, lo escupían, le pegaban calvazos. ¿Quién fue? Todo eso lo sufrió por nosotros. Todo eso lo sufrió por nosotros. Y mire, esa imagen que Pablo toma allí de exhibirlos públicamente era una tradición que tenían los griegos y los romanos. Cuando un emperador ganaba una batalla y de pronto habían quedado soldados vivos o habían capturado al otro emperador, los llevaban cautivos y llegaban y hacían la entrada triunfal, donde decoraban de esa vaina, y eso ponían luces y de todo, y entonces pasaban los esclavos, y luego entraba el emperador en su carruaje, hemos vencido, y los exhibía públicamente. Y la gente, a los que llevaban secuestrados, los escupían, los golpeaban, los abofetaban y todo eso. Lo mismo hizo Cristo con ellos, los exhibió públicamente para que usted y yo hoy fuéramos salvos. Eso es muy interesante, eso es bien hermoso. O sea, el enemigo pensó que estaba carteleando a Cristo, poniéndolo en la cruz, cuando en realidad Cristo en esa colina estaba gritando consumado es, ya eres salvo. Solo basta con que lo mires a Él, solo basta con que pongas tu confianza en Él. Eso es lo irónico, como ese tipo de cosas irónicas del reino, ¿cierto? El enemigo pensaba que nos derrotaba, pensaba que nos vencía, pensaba que ya nos tenía ahí bajo el estrado de nuestros pies, cuando el Señor estaba diciendo, como dice en el Salmo 23, tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esos que se reían de vos, esos que tal cosa, el enemigo que te estaba abofeteando por tu pecado, por tus hábitos, por tu mala entrega a Cristo, todo eso hoy en día ya no lo puede hacer. Mire, Martín Lutero decía, el enemigo a mí me acusa de que soy pecador, pero en lugar de acusarme me da consuelo, porque recuerdo que Cristo murió por los pecadores. Si el enemigo viene y te acusa, usted es un pecador, usted es malo, usted ni vaya a la iglesia, usted no participe de la cena, usted, sí, Satanás, tenés razón, hermano, claro que sí, pero ¿sabe qué es lo bueno? Que Cristo en su muerte me dio a mí victoria. Oremos.